Un atroz choque de trenes ha tenido lugar en la provincia española de Córdoba, dejando un saldo de decenas de vidas destrozadas y poniendo al descubierto al putrefacto estado de la red ferroviaria española. La brutal colisión entre dos trenes de alta velocidad no es solamente la peor tragedia ferroviaria de la última década, sino el epicentro de una tormenta política que encuentra cada vez más comprometido al tirano Pedro Sánchez. Mientras se siguen contando más de 45 muertos y cientos de heridos, el pueblo español se hartó. Ahora exige dimisiones en el Congreso, en el Senado y en toda la Moncloa. Sin un ápice de vergüenza, Sánchez ha defendido con firmeza la gestión de su paupérrimo ministro de Transporte y esconde su responsabilidad con los típicos eufemismos técnicos de un tecnócrata progre en aprietos. ¿Fue un error humano? ¿Fue un fallo técnico o una cadena de negligencias acumuladas durante años de propaganda y fotografías inaugurales? La pregunta que sobrevuela Córdoba no es solamente qué pasó, sino hace cuánto que esto podía ocurrir. Hoy veremos que esta fatalidad brutal esconde secretos mucho más siniestros de lo que puedan imaginarse y se los contará nuestro querido amigo y corresponsal en España, Ignacio Nacho Corts. Quédense hasta el final. Domingo, 18 de enero de 2026. Rayaba el ocaso en Andalucía, España. Todo era ya oscuro. Apenas habían rebasado las 19 horas con 43 minutos de la tarde cuando la tragedia sobrevino en forma de bala imparable. Un largo tren de color negro y rojo, el Lirio 6189, cuyos 8 vagones ocupaban unos 200 metros de longitud, descarrila, albergando dentro de sí 317 almas. Los vagones de cola, los números 6, 7 y 8, se salen de sus rieles, invadiendo la vía del sentido contrario, destinado al tránsito de otro convoy. 20 segundos después, la bala imparable. Otro tren de 4 vagones, el Albia 2384, se encuentra de frente con los 3 vagones de Lirio descarrilados, cortándole la trayectoria, y no había escapatoria. La cabina delantera del Albia roza como un zarpazo el vagón 6 de Lirio y se da de bruces a toda velocidad contra los vagones 7 y 8. El Albia, con 184 vidas a bordo, cae partido a la mitad por un terraplén de 4 metros tras la colisión fatal, convirtiéndose en un amasijo irregular y retorcido de hierros, cobre, aluminio y sangre inocente. Este tren, el Albia, se llevó la peor parte, en especial los 53 pasajeros que viajaban en los 2 primeros vagones. El maquinista de Lirio informa a las 19:45 horas que ha sufrido un enganchón a la altura de Adamuz, provincia de Córdoba. No es aún consciente ni de su propio descarrilamiento, ni mucho menos del choque mortal. De hecho, continúa circulando hasta llegar a un apeadero situado a unos 800 metros más adelante del lugar del impacto. Desde la central de control de Atocha, en Madrid, le piden que baje los pantógrafos que enganchaban el vehículo a la catenaria eléctrica para frenar. El conductor responde que más no los puede bajar y que tiene el tren bloqueado. Informa que va a bajar de la cabina para reconocer la situación. Y un minuto después, a las 19:46 horas, otro maquinista de un tercer tren que venía justo por detrás de él, el 2181, circulaba en su mismo sentido, unos kilómetros más atrás, hace saber al puesto de mando que se ha quedado sin energía y sin corriente, preguntando si saben si ha habido algún problema con la tensión. Le dicen que parece que ha habido un enganchón más adelante y que baje también pantógrafo, procediendo a ello. A las 19:49 horas, el chofer de Lirio vuelve a contactar con el centro de mando de Atocha, confirmando que ha descarrilado y que está invadiendo la vía paralela. Solicita que interrumpan el tráfico urgentemente, que tiene heridos y un coche incendiado. Desde Atocha le responden que no hay ningún tren llegando, pero porque el tren ya había llegado hacía 6 minutos. Se solicita asistencia sanitaria de bomberos y policía. De forma simultánea, a esa misma hora de reloj, las 19:49, el centro de mando de Atocha trata de comunicar con la cabina del maquinista del Albia, sin éxito. Quien responde a la llamada es la interventora. En un tono desesperado informa que tiene sangre en la cabeza y que no sabe si va a poder llegar hasta el maquinista. De fondo, se oye la conversación que el centro de control está manteniendo en simultáneo con el maquinista de Lirio. La interventora vuelve a recalcar que tiene un fuerte trauma en la cabeza. Le responden, sí, me lo has dicho. ¿Cómo está el material? ¿Cómo está el tren? La interventora tuvo la enorme fortuna
de ir en los dos vagones de cola del Albia, que no llegaron a caer por el terraplén. Enorme fortuna porque fue a guardar una impresora de tickets y un datáfono al último de los vagones. Se quedó sentada en el asiento del maquinista del vagón trasero y salió despedida por el impacto, abriendo la puerta del último vagón de pasajeros con su cabeza, quedándose inconsciente pero viva. Nunca contactará con el maquinista, Pablo, un joven de 27 años que falleció en el acto. Él era aficionado a la fotografía, muy querido entre los suyos, e iba a ceder su turno a un compañero en la estación central de Córdoba si todo se hubiese desarrollado con normalidad. Un trabajador de Lirio se encaminó al vagón número 5, justo el anterior a los que descarrilaron, y coordinó la evacuación del mismo con una diligencia y autoridad pausada, digna de admiración. Los pasajeros de Lirio fueron bajando progresivamente y en orden a la altura del apeadero de Adamuz, al objeto de resguardarse y esperar a los equipos de emergencia. Una vez que las autoridades y sanitarios llegaron, a eso de las 20:15 horas, atendieron a los heridos del tren. Gracias a una pasajera del vagón 5, la médico de 30 años Marta Blanco, se pudieron iniciar los primeros triajes a los pasajeros del vagón 6. Relata que cuando entró en ese coche, todo estaba en penumbra, sin luz, con cristales por el suelo y gente muy malherida. Ahí tomó dimensión de la magnitud de la tragedia, especialmente cuando se percató de que era imposible acceder al vagón 7. Su ayuda ejemplar salvó muchas vidas. Otro pasajero del vagón 5, Augusto Zunzunegui, atestigua que lo primero que notaron fue un brutal golpe metálico por debajo del tren y que en ese momento todo empezó a traquetear y a moverse de un lado a otro bruscamente. Abrigó con sus brazos a su hija, sentada a su lado, y avisó a su mujer y a sus otros hijos, que estaban en el lado contrario del pasillo, para que se tapasen y cubrieran sus cabezas. Paradójicamente, al poco de esa sensación, dice haber visto pasar al tren del Albia por la vía paralela en sentido contrario y que, a pesar de notar un ruido estruendoso y que su vagón se volvió a mover como si fuese una estructura de papel, no fueron conscientes de que se había producido un choque con el otro tren que acababa de pasar. Pero es que, señores, lo más extraño viene cuando nos enteramos de que las autoridades sanitarias, bomberos y guardia civil pasaron por alto que había un segundo tren accidentado hasta las 9:30 de la noche. Es decir, más de hora y media después de la catástrofe, más de hora y media después de que la interventora del Albia hubiera dado aviso a la central de Atocha de que tenía un fuerte golpe y la cabeza ensangrentada. Nadie en la central había informado sobre esto a los servicios de emergencia. ¿Acaso los servicios de emergencia allí presentes, allí desplazados, no hicieron un reconocimiento completo de la zona? A pesar de la nocturnidad, ¿no usaron helicópteros ni drones especializados? Parece ser que no. Tuvo que ser un pasajero del Albia, de origen extranjero y habla inglesa, y también un español, José María Galán, quienes tras arrastrarse a duras penas, cojeando durante los 900 metros que separaban a un tren del otro, atravesando maletas despedazadas, asientos arrancados, libros de historia del arte ensangrentados, apuntes de las oposiciones a funcionarios de prisiones que venían de haberse examinado, muchos de ellos en ese tren del Albia desde Madrid, y todo tipo de inhumanidades que tuvieron que ver estas personas, alertaron sobre el desamparo del convoy que se había llevado la peor parte. Declararon que, al ver las luces y las sirenas, pensé que vendrían a por nosotros, pero nadie vino a ayudarnos, dijo entre sollozos. Y así lo corrobora uno de los primeros guardias civiles que llegaron a la zona. Dijo, no éramos conscientes de que había otro tren implicado hasta hora y media después y nos vimos sobrepasados. Los sanitarios nos decían, ¿cómo vamos a dejar este tren, no? Aquí hay mucha gente que atender. Carecían tanto de medios como de información, para no variar en un auténtico caos. El centro de mando de Adif no era capaz de situar al Albia, cuyos pasajeros estuvieron casi una hora sufriendo de forma invisible. Las pantallas de la central no localizaban su posición. El punto que se supone que identificaba el tren que tenían por destino Huelva se había desvanecido completamente. Tal fue el desconcierto entre los que tenían el cometido de monitorear la situación y dar el aviso de ayuda, que tuvieron que pedir al maquinista del tren Hablo, que justamente había parado unos kilómetros más atrás y que circulaba en la misma vía de Lirio accidentado en dirección a Madrid, pero que le habían ordenado parar, pues le pidieron que por favor, y esto es alucinante, que por favor se bajara de la cabina y localizase al Albia. Este maquinista pidió voluntario de entre los pasajeros del tren y 2 chicos jóvenes se ofrecieron, linterna en mano, recorrieron los más de 3 kilómetros que los separaban del accidente. Tardaron en llegar unos 25 minutos
y fueron fotografiando los tramos de vía que ya estaban completamente destrozados y levantados. Pero es que eran tramos de vía alejados del lugar del accidente. Y como decimos, por allí aún no había pasado nadie más que ellos. Es decir, que fueron los primeros en tomar conciencia de que no se habían matado por unos pocos metros. Finalmente, llegaron al lugar y para su estupor se dieron de bruces con el Albia destrozado, a oscuras, con gritos y lamentos, desamparados, y más al fondo las sirenas y ambulancias que atendían a los pasajeros de Lirio. Se pusieron de inmediato a ayudar y reportaron también la situación a las autoridades. Como vemos, de entre el caos emergen los héroes silenciosos, como Julio, un chico de 16 años que volvía de pescar, y su amigo José, se toparon con el horror por casualidad. Estuvieron auxiliando a los primeros heridos de Lirio y cuando supieron que había un segundo tren implicado, corrieron sin duda a echar una mano, incluso prestando sus zapatos y su abrigo y continuando la asistencia a los demás completamente descalzos y desabrigados, recorriendo los 900 metros de distancia en ida y vuelta hasta en 6 ocasiones. Esta es ya una de las peores tragedias ferroviarias de la historia de España, con un saldo hasta la fecha de grabación de este vídeo de 45 fallecidos y esperemos que los que están en la UBI no aumenten esta cifra, porque son 123 los heridos, muchos de ellos graves y, como digo, aún ingresados en coma y otros con lesiones irreparables. Como irreparable será la pérdida de Cristina, una niña de 6 años que milagrosamente logró salir del Albia ilesa y por su propio pie, dejando atrás a su primo, a su hermano de 12 años y a sus padres, a los que no volverá a ver. Trágica es también la historia de Agustín, un joven camarero ferroviario que salvó la vida en 2013 en el que fue el peor accidente de tren en la historia de España, en lo que va de siglo al menos. Lo que tuvo que ser para él un renacimiento y una segunda oportunidad, la providencia se lo arrebató. Iba en el tercer vagón del Albia, pero justo antes del impacto decidió levantarse para ir al baño, que se encontraba en el segundo de los vagones, y esta terrible circunstancia puso fin a su vida a los 39 años. Pero la pregunta es, ¿cómo pudo originarse un accidente tan devastador en un país serio? ¿Cuáles fueron las causas? Y sobre todo, ¿quiénes son los responsables? Ya contamos con un primer informe pericial, incluido en el atestado que se presentó el pasado jueves en el juzgado que instruirá la causa. Pero antes podemos empezar a descartar algunas teorías. Ambos trenes circulaban por una recta a una velocidad aproximada de 210 km por hora, por debajo del límite que se había marcado recientemente, para ese tramo que era de 250 km por hora. Normalmente se podía circular a 300, pero por precauciones, intuimos que por el estado de las infraestructuras, se decidió que se rebajara a 250 km por hora. Pues bien, el Albia salió de Madrid en dirección a Huelva a las 18:05 de la tarde y el Lirio desde Málaga, dirección Madrid, a las 18:40 horas. El Lirio, que descarriló, es un tren de fabricación italiana y apenas contaba con 4 años de servicio. Es decir, que era un tren moderno, que además había pasado la última revisión con éxito hacía 4 días antes de la tragedia. Los investigadores a cargo del atestado han sometido a revisión a 3 trenes que habían pasado justo antes que Lirio por ese mismo tramo de Adamuz, hallando marcas y muescas en varias de sus ruedas y rodaduras, coincidentes con las que se presentan en los primeros vagones de Lirio. Por consiguiente, es poco probable que la causa tenga que ver o que tenga origen en anomalías en el tren. Podemos descartar también el error humano, por algún tipo de descuido, como ocurrió en el ya mencionado tren de Angrois, en Galicia, en el año 2013, que cegó la vida de 80 personas. A día de hoy, los sistemas electrónicos se habrían activado para hacer las correcciones pertinentes. Sin embargo, en aquella ocasión, sobre todo en los primeros momentos, se atribuyó el accidente a que el maquinista se había quedado dormido. Pero lo cierto es que fue una concatenación de factores. Aquel tren tomó una curva a demasiada velocidad, cosa que aquí tampoco se ha producido al ser una recta. Pero es que además hubo una falta de medidas preventivas en esa curva, pese a las advertencias de los maquinistas, ya que ese tramo riesgoso no contaba con los sistemas de seguridad homologados por la Unión Europea ERTMS, señalando varios expertos que en caso de estar cubierto por ese sistema de autofrenado, el accidente no hubiera ocurrido. Por esta falta de previsión a nivel de infraestructura, se condenó al director de Adif, en aquel tiempo con el PP en el gobierno, a 2 años y medio de prisión, pero los familiares tuvieron que esperar 11 años hasta obtener una sentencia y la consecuente indemnización. Es más, en esta semana, justo en esta semana, en esta trágica semana, hemos conocido
una sentencia de última instancia que absuelve al exdirector de Adif y confirma la condena solamente para el maquinista. La justicia no hace justicia al poder. Por este motivo, la plataforma de afectados del accidente de 2013 ya ha hecho una recomendación pública a las familias de los accidentados en Adamuz. Acudid a Europa, les dicen. En España no hay imparcialidad con Adif. Adif es la empresa encargada de mantener las infraestructuras ferroviarias en España y es dependiente del Ministerio de Transportes. Ese mismo ministerio que estuvo en manos de José Luis Ábalos, hoy en prisión preventiva y entre rejas. Ábalos utilizó su condición de ministro para enchufar en Adif y en Renfe a sus dos piringuis de confianza, Claudia y Jessica. Por aclarar, Renfe es la empresa pública encargada del monopolio del transporte ferroviario en España, es decir, que este sector está completamente intervenido y es dependiente del poder político. Pero la corrupción sistémica no termina con el nepotismo y los enchufes, que en estos organismos se cuentan por más de 780 personas, según el periodista Carlos Cuesta. Mejor sería decir que tan solo empieza por el nepotismo y el enchufismo. Pues, asimismo, hemos conocido que dos directivos de Adif, que valoraron y firmaron las últimas obras del tramo de Adamuz, donde ocurrió la colisión, aparecen en el sumario del caso Coldo, relacionados con la adjudicación de contratos millonarios de mascarillas durante la pandemia a la empresa de soluciones de gestión SL, con la intermediación del exportero de Puticlub y asesor del exministro del PSOE, José Luis Ábalos. Hoy en día Coldo también está en la cárcel. Estos ex altos cargos de Adif son Juan Pablo Villanueva y Ángel Contreras, que formaron parte del comité que avaló los informes técnicos de las obras del tramo Guadalmedín-Córdoba, donde se incluye Adamuz, y que fueron financiadas con fondos europeos. Las últimas informaciones apuntan a que el material de las vías en ese tramo era de mala calidad y fabricado a base de materiales reciclados, como no, siempre ecologistas ellos. La empresa adjudicataria fue una unión temporal de empresas, entre las que se encontraba la sevillana Azbi, que está también vinculada a la trama de corrupción del PSOE, habiendo pagado 18.000 euros en 2019 al archiconocido Víctor de Aldama, cercano a Pedro Sánchez, aunque él lo niegue. Y posteriormente, tras el éxito en las licitaciones y concesiones de contratos públicos, Azbi contrató a Coldo como consultor por la nada desdeñable cifra de 6.000 euros al mes. Pero es que también contrató a su mujer. Qué descaro, ¿eh? O sea, esto es el día de la marmota, ¿eh? Es un descaro. Azbi se embolsó por las obras donde hoy yacen 45 españoles inocentes la cifra de 52,5 millones de euros. Pero aquí no acaba todo. De acuerdo con las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el contrato que suscribió Adif con una cantera sin certificación llamada El Parroso en Sevilla estaría bajo la lupa de la sospecha, ya que también empleó a la mujer de Coldo. La contrataron como proveedora de material en el tramo de Adamuz. Más concretamente, ese material era el balasto. El balasto es un tipo de piedra o grava utilizada para amortiguar el paso de los trenes y para estabilizar los raíles y las traviesas atornilladas a los mismos. Aunque yo creo que las traviesas son las que contrataba Ábalos en Adif. Pero bueno, resulta que la cantera del Parroso es propiedad de la empresa Áridos Anfersa, la cual presentó una oferta rebajada en un 11% sobre el presupuesto base licitado para el suministro de este balasto, de este material, ¿no? De estas pequeñas piedrecitas que están en las vías de los trenes, llevándose por ello más de 5 millones de euros. La pareja del ex asesor ministerial fue incorporada a la sociedad justo después de la primera adjudicación. Como digo, esto es un descaro. La expresidenta de Adif, además, Isabel Pardo de Vera, hermanísima de la periodista y mamporrera, mercenaria del poder, Ana Pardo de Vera, esa acólita inquebrantable del sanchismo, que lanzó el micrófono al suelo para luego decir cógelo como gorila fascista a un periodista español de origen africano, estos son los progresistas. Bueno, pues Isabel Pardo de Vera, máxima responsable de Adif, desde que el PSOE entrara en 2018 en el gobierno, fue imputada hace tan solo unos meses por los delitos de malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencia y pertenencia a organización criminal, nada menos. Esta mujer no solo contrató a las pilinguis de Ábalos, que es famosa la foto de currículum en ropa interior de la tal Jessica, que trascendió a los medios de comunicación, sino que también era la encargada de supervisar los pliegos y condiciones de las adjudicaciones, su resultado final, así como la supervisión del desarrollo de las obras, aunque como vemos, estaba a otras cosas, ¿no? Ella era demasiado importante para estas banalidades, para esta burocracia. Pero continuando con las posibles causas del fatal suceso, el abominable y despreciable ministro de Transportes actual, Óscar Bután Puente, salió en la noche del domingo a declarar que el accidente había sido tremendamente extraño,
por haberse producido en una recta y por si acaso escurrió el bulto, diciendo que ese tramo había sido remodelado hacía apenas 9 meses, en mayo de 2025. De todas formas, viendo en manos de quién dejan este tipo de remodelaciones y a quién otorgan las licitaciones, no hay Dios que se fíe. Hacía pocos meses este canalla afirmó también que el tren vivía el mejor momento de su historia en España. Ayer le volvieron a preguntar en un programa de televisión y mantuvo su postura sin despeinarse, y que no se planteaba dimitir, por supuesto. Su jefe, Pedro Sánchez, desde Bruselas, salió a decir ayer también que el gobierno ha asumido ya todas las responsabilidades por el accidente de Adamuz y defendió que la alta velocidad es un orgullo en España. Nadie dimite, ni dimitirán, como ya ocurrió, ¿no?, con el apagón masivo, con la Dana de Valencia, con los afectados por el volcán de La Palma, que siguen viviendo todavía en barracones, y con tantos otros desmanes, ¿no? Nada de seguir el ejemplo de aquel ministro griego de Transportes, precisamente, que abandonó su cargo tras un accidente similar. Lo hizo además con una declaración muy sui generis para un político, que le honró bastante. Dijo: lo hago porque es lo mínimo que puedo hacer en memoria de las víctimas y por los fallos crónicos del Estado griego y su sistema político. Óscar Puente, sin embargo, ha jugado estos días a balancearse por la cuerda floja, como el macaco que es. Así de claro lo voy a decir. Primero se mantenía en que no podía ser causa de la obsolescencia o la falta de mantenimiento, para luego asumir, unos pocos minutos más tarde, que el estado de la vía era una posibilidad innegable. Es decir, que el estado de la vía estaba hecho un desastre y que no podían descartar. No estamos ante un problema de falta de mantenimiento, no estamos en un problema de obsolescencia y no estamos en un problema de falta de inversión. Estamos ante otro problema que tendremos que determinar, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos en este momento imaginando, me temo. Probablemente un problema que nunca hemos vivido antes en nuestra red, que nunca se ha manifestado de esta forma y, por tanto, cuando al final lo hayamos esclarecido, tendremos que pensar muy bien cómo evitar que en el futuro se pueda producir algo tan singular como lo que ha acontecido en este caso, ¿no? Por mi parte, sería muy aventurado decir que las marcas existentes en los bogies suponen automáticamente un defecto en un problema en la infraestructura. Es una posibilidad innegable, pero yo no puedo establecer ese criterio porque ni siquiera lo hacen los técnicos que están en este momento a cargo de la investigación en Adif y en Renfe, y que desde luego creo que son están mucho más preparados que yo para ello. Tan innegable que el sindicato de maquinistas llevaba comunicando desde el mes de agosto de 2025, es decir, solo unos meses tras las supuestas remodelaciones, que la línea de Adamuz adolecía de baches y garrotes y que observaban una degradación profunda y acelerada del material, solicitando actuaciones inmediatas, pero el Ministerio de Transportes y Adif lo ignoraron, hicieron oídos sordos. También Adif ha actuado en los últimos días con gestos dubitativos, haciendo de este hecho una confesión de parte inequívoca, indubitada, valga el juego de palabras, al limitar la circulación de las líneas de alta velocidad a 160 km por hora, ¿no? Paradójico, porque la alta velocidad en España, de la que tanto presume, ya resulta que no va tan rápido, ¿no? Ya no va a tanta velocidad. Luego volvieron a subir el límite para después volver a bajarlo. Pero como digo, confesión de parte, relevo de pruebas, ¿eh? Estos son síntomas de que asumen que la infraestructura no está bien. Los vídeos que multitud de pasajeros han subido a redes sociales en los últimos meses, mostrando constantes vibraciones, eran ya un síntoma también. Las declaraciones de Óscar Puente, sugiriendo en la cadena SER que comprarían trenes alemanes de segunda mano y que valoraban vender billetes sin asiento para que la gente fuese de pie, eran un síntoma también. La remesa de trenes que no entraban por los túneles de Asturias y Cantabria eran un síntoma también. El récord absoluto en retraso e indemnizaciones a pasajeros eran un síntoma también. La desaparición de kilómetros y kilómetros de líneas de cobre en la conexión eléctrica de las catenarias y de las rutas hacia Andalucía desde Madrid, que el ministro achacó a un sabotaje, eran un síntoma también. Que Adif mantenga abandonados en hangares desde 2024 a 4 de los 7 trenes auscultadores que sirven para inspeccionar el estado de las vías ferroviarias de alta velocidad, encargados de encontrar microroturas y desperfectos en los raíles, eran un síntoma también. Y la catástrofe del domingo, junto con los más de 5 accidentes ferroviarios que hemos sufrido esta semana, o menos de una semana, hasta el jueves 22 de enero, son la manifestación más latente de la enfermedad, de la necrosis de un sistema monopólico, corrupto y estatal que implosiona desde dentro, irremediablemente, llevándose a víctimas consigo, víctimas inocentes por delante.
Porque sí, esta semana han tenido lugar otra multitud de accidentes, entre otros uno en Gélida, en Cataluña, que se saldó con la muerte de uno de los tripulantes de la cabina del maquinista, al desprenderse un muro de contención. También han descarrilado tranvías, también un tren de vía estrecha se dio de bruces contra una grúa que invadía el tránsito. Esto puede haber sido más fortuito, pero eso sirve para la acumulación de desgracias, ¿no? También una acumulación de piedras hizo descarrilar otro tren de cercanías en Cataluña. Y bueno, ante este panorama, los maquinistas se plantaron y exigieron a Adif que les firmara por escrito que mantener activo el servicio era seguro, cosa que no ha ocurrido, más allá de ordenar y desordenar la velocidad a la que habían de circular. Pero los trabajadores, a los que les invade la sensación que tiene un soldado raso al dirigirse al frente, no se rinden y han convocado una huelga general para principios de febrero. ¿Y saben qué han dicho sobre esto, Óscar Puente? Que todo se debe a su estado anímico. Él, como buen psicópata, no debe haber sufrido muchas alteraciones en su estado anímico, imagino yo. La ministra de Trabajo, la chulipandi, la fasionaria de Yolanda Díaz, dice no apoyar tampoco esta huelga. Como siempre digo, respeto absoluto al derecho de huelga de los trabajadores y trabajadoras, pero también digo que hoy estamos con las víctimas y con el dolor que tienen. Hoy este pueblo entero, está hoy nuestro alcalde aquí, ¿no? Permítanme que hoy esté, insisto, con el dolor de las víctimas y el sufrimiento que tienen. Y desde luego también a ustedes, que supongo que están sobrecogidos, ¿no? En general, ¿no? Gracias por el trabajo que están haciendo. Me tienen que entender, creo que de verdad que lo que merece la pena es ver que las instituciones funcionan, que los servicios públicos funcionan y que el país que queremos es así. Me parece que esto es lo importante y, por supuesto, lógicamente, respetar todos los derechos vegetarianos, ¿no? Pero creo que va a haber muchos días, de verdad, para que hablemos de estas cosas. ¿Cómo le gusta su despacho y su sillón a la comunista de Prada y Chanel esta? El ministro del Interior, otro deleznable sujeto, Fernando Grande Marlaska, así como la vocera del gobierno, instaron esta semana a seguir la información por los canales y medios oficiales, advirtiendo Marlaska de que la Guardia Civil estaba monitoreando en todo momento lo que se publicaba en redes sociales. En eso destinan los recursos. Algo a lo que es muy dado, por cierto, Óscar Puente, que reconoció en el programa de radio de Carlos Alsina hace ya un tiempo que dedicaba recursos del ministerio a ver quién le dedicaba insultos personales a él mismo en las diferentes plataformas, pero sobre todo en Twitter, en X, red social a la que es patológicamente adicto y desde la que lanza soflamas de una ordinariedad. ¿Y qué dicen los canales o medios oficiales sobre esta tragedia histórica? Analicémoslo. Pues el mensaje es claro, no hay que politizar el dolor. Hay que tener paciencia, hay que dejar que las cosas fluyan y se investiguen. Es doloroso, pero hay que dar tiempo a los investigadores. Bueno, esto de no politizar el dolor, claro, no lo hizo Óscar Puente desde su púlpito de Twitter cuando los incendios arrasaron este verano Andalucía y Castilla y León. Sin ir más lejos, uno de sus tweets fue contestando al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que tampoco es santo de mi devoción, ¿no? Pero fíjense la frivolidad. ¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz? En Castilla y León está calentita la cosa, con un incendio, arrasando las casas de la gente y vidas inocentes. Otro tuit. Incendio en la cara de los alemanes, en Cádiz. Claro, se ve que el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León estaba de vacaciones en pleno agosto en Cádiz. Y este impresentable aprovecha para decirle a este mañueco, el presidente de la Comunidad de Castilla y León, este a Mañueco le pilla más cerca que los de Castilla y León. Igual puede echarle una mano a Juanma. Juanma Moreno es el presidente de la Comunidad de Andalucía. Ambos rivales políticos. O sea, claro, está de vacaciones el presidente de Castilla y León en Cádiz y resulta que hay un incendio en Cádiz y le dice que le eche una mano a su... ¿no? Fíjense la frivolidad y de no jugar con el dolor. También los supuestos medios prestigiosos y oficiales han llegado a achacar el derrumbe del muro sobre el tren de Cataluña al cambio climático. Fantástico. O han explicado que las ruedas de los trenes tienen forma cuadrada. Pues esto es alucinante. ¿Qué ocurrió ahí? Hay algo importante que no hemos mencionado tampoco, el tema de las ruedas. Ahora mismo los ingenieros están analizando la rueda. Las ruedas de un tren, de los trenes no son cilíndricas, son menos, o sea, son una especie de cuadrado. ¿Qué ocurre? Que se encajan y si hay algún tipo de desalineamiento o defecto de esas ruedas, por mucho que haya habido algún tipo de revisión, podría haber propiciado que el Lirio se haya descarrilado y haya provocado después ese accidente. Y todo esto no es broma, lo digo de verdad.
Gabriel Rufián, cuyo nombre habla por sí solo, ha pedido mesura y no frivolizar con la tragedia. Un tipo que tuvo el mal gusto de levantarse y entregar en mano a una exconsejera de Mazón en la Comunidad Valenciana, en medio de la comisión de investigación del Congreso, creo que del Senado incluso, por los sucesos de la Dana. Bueno, pues se levantó y el tipo le entregó un alambre al que supuestamente se había cerrado una niña china para no ser arrastrada por la riada. Sí, ese mismo pide ahora no frivolizar con el don. Y todo fue bajo el amparo de la supuesta dignidad política. Todo este discurso de Rufián se aplaudió muchísimo por el sector izquierdista. También Pablo Iglesias, ese que ha sido experto honoris causa en politizar la tragedia para sacar rédito allá donde fuera necesario. Ese que se ha ido a México a fundar la nueva sede de su medio de comunicación quebrado, pero que se considerará un medio de comunicación oficial, asumo, ¿no? Digo yo. Pues su amiga sionista, Claudia Sheinbaum, debe estar muy contenta de tenerlo cerca. También a ella se le estrelló uno de los trenes interoceánicos hace poco, en diciembre de 2025, con 13 víctimas mortales. Y en su etapa como alcaldesa de Ciudad de México, se le cayó el techo sobre la línea 12 del metro, dejando 26 fallecidos y más de un centenar de heridos. Otra amiga del progresismo patrio, Cristina Kirchner, encarcelada en su mansión en régimen de prisión domiciliaria, tuvo que lidiar también con la tragedia del 11 en Buenos Aires, cuando un tren de la línea Sarmiento colisionó contra un muro de contención, dejando 52 almas por el camino, 53 en realidad, pues una pasajera estaba embarazada. Todo esto lo traigo a colación porque si estos países hermanos buscaban asesoría por parte de nuestra clase política, la de España, tal parece que más bien la clase política de cualquier lugar no necesita demasiado para emularse en la negligencia. Por concluir, y como indicaba, el atestado que las autoridades han entregado a las dependencias judiciales y a falta de mayores análisis y pesquisas, porque todavía esto es prematuro, señalan y apuntan como la causa más plausible del accidente una rotura en la vía, una rotura de unos 30 centímetros. También salió despedido un bogie, que es como una especie, es como una pieza que va en la parte inferior de los vagones y que, si no es por el reportero del New York Times, ni siquiera nos damos cuenta de que estaba en el lugar de los hechos, porque terminó cayendo unos 300 metros más alejado del lugar del impacto. Pero bueno, se señala como causa más plausible, como digo, del accidente una rotura en la vía y puede que incluso previa al paso del lirio por ese tramo. Pero lo cierto es que los latentes deterioros en el servicio ferroviario en general y de la línea de alta velocidad en particular hacen que sacar unas primeras conclusiones no resulte demasiado precipitado. Como dato, y en contra de lo que ha declarado Óscar Puente, es cierto que la inversión en términos nominales y presupuestarios ha aumentado en el doble desde el año 2013, pero la realidad es que con las políticas ecológicas de fomento del transporte público en detrimento del vehículo particular a combustión, el número de pasajeros ha aumentado en un 70% en pocos años. De ahí que el ministro los quiera mandar de pie a los vagones, ¿no? También el encargado de la DGT, la Dirección General de Tráfico, otro cargo político también, salió justo días antes, ¿no?, del accidente a alentar a esto mismo, a escoger el tren por encima de los autos. El problema de la movilidad en las ciudades es un problema de espacio. Y entonces ahora veo que últimamente estamos todo el día con las emisiones y emisiones, no tal y cual. No, escuche, mire, al centro de la ciudad vas con transporte público y si tienes prisa, coges un taxi, un Uber o un Cabify. Asimismo, tengamos en consideración que el número de kilómetros de vía a mantener ha aumentado en proporción superior a la inversión en mantenimiento que se realizaba en 2013. Tengamos en cuenta además que era año de crisis económica y que el gobierno de Rajoy, el gobierno de los recortes, cortó bastantes partidas presupuestarias. Y no olvidemos además que el número de trenes circulando por cada una de esas vías se ha incrementado notablemente, haciendo que la fatiga de los materiales sea cada vez más acuciante y más extrema. Por consiguiente, tomando datos y referencias, en términos reales se ha disminuido la inversión por cada kilómetro de vía. Respecto a los 99.500 euros por kilómetro en 2013, hoy tenemos 96.000 euros por kilómetro, sin considerar la inflación, Pero es que también ha bajado la inversión por usuario. Tampoco el ministro en sus declaraciones, como digo, tiene en cuenta la inflación respecto al periodo de 2013, ni que en 2025 el gobierno batió el récord histórico de recaudación y de esquilmación tributaria, con lo que la capacidad de inversión habría de ser mayor en principio. Pero claro, es verdad, no tienen presupuesto. No han sido capaces de aprobar unos presupuestos en el Congreso para hacerlo. Vamos, que es que ni aunque quisieran mejorar la infraestructura ferroviaria, que ya es mucho decir, podrían ni estarían habilitados. Esto es un callejón sin salida. Deporte de riesgo montarse en un tren en este país, por desgracia. Así estamos.
Así estamos, señores. Eso sí, mientras toda esta tragedia tenía lugar, muchos se han quejado, y con razón, del otorgamiento a Marruecos, Egipto y Azerbaiyán de un crédito de más de 700 millones de euros de todos nosotros para que estos países adquieran material rodante y trenes, que si me preguntan a mí, a este tipo de acuerdos deberían llegar los particulares y los privados, no los sátrapas ladrones. Pero bueno, no me quiero despedir sin poner los puntos sobre las sillas de la monarquía. Allí se presentaron, tras el funeral de la hermana de la reina emérita Irene de Grecia. Hicieron acto de presencia por protocolo a pie de vías, pero cuando los heridos los esperaban en el hospital, el monarca decidió no acudir ante el presagio de que los familiares indignados fueran a abuchear a los miembros políticos de la comitiva. Razón, en especial a Óscar Puente. Eligió bando definitivamente el rey. Se decidió por dar apoyo al cargo del gobierno y no a las víctimas. La reina Leticia, no perdió ocasión tampoco para hacer énfasis en que de esto éramos todos responsables. Mire usted, reina republicana, yo no soy responsable de nada, ni mis compañeros ciudadanos somos responsables de lo que ha ocurrido aquí. Solamente tiene que mirar a su lado y encontrará a los culpables. Felipe también alabó la alta velocidad española y pidió confianza en las instituciones, sin comentar. Les recomendamos el documental que tenemos en el canal sobre su figura y también realicé en 2024 un informe documental sobre la tragedia del 11M con razón del 20 aniversario y de su prescripción penal. Vayan a verlo. Reconozco que fue muy duro explorar ese caso en profundidad, aunque este, si cabe, por la cercanía en el tiempo, está resultando aún más doloroso. Por otro lado, observar la manera en que la web y la cuenta oficial de Instagram de la Casa Real publicaban en primera plana la foto de la vergüenza, porque no se puede calificar de otra manera, una en la que se ve a los reyes en el lugar del accidente, con el tren Irio siniestrado justo a sus espaldas, junto al ministro Óscar Puente, al presidente de Andalucía, a la candidata del PSOE para esta comunidad, para Andalucía, y ministra de Hacienda, la ladrona de María Jesús Montero, de la que, por cierto, se ha hecho viral un vídeo queriendo buscar el lugar en las fotos apartando a la gente. Ferroviario, hemos estado en el lugar donde ocurrió el accidente para tener un testimonio personal también de cómo fue y conocer a través de los expertos y todos los servicios que han atendido la emergencia, de todas las administraciones, conocer de primera mano cómo valoran ellos Una vergüenza, su figura es una vergüenza, desde luego. Y este encuadre de la fotografía, tan desafortunado e indignante, han decidido borrarlo de los sitios web. Pero es que en Internet nada se pierde. Como tampoco espero que se pierda la memoria de las víctimas inocentes, de los que ya no verán un nuevo día y de los que, a partir de ahora, les tocará encarar la vida desde un paradigma nuevo, con secuelas irreparables. Solamente espero que se conozca la verdad, que la comisión de investigación a cargo del Ministerio de Transporte no les enturbie la templanza, porque lograrán hacer valer su derecho a la reparación y se alzarán frente a los criminales corruptos y negligentes. Que la paz sea con todos ellos y que la providencia les regale justicia y una vida plena de bendiciones a los supervivientes. Les dejo con un poema de mi autoría como humilde homenaje. Un abrazo a todos. Estimados amigos, la situación de España es caótica y les sugiero que hagan como hizo mi buen amigo Paco Vallejos, campeón mundial de ajedrez juvenil y 5 veces campeón de España, y que busquen un horizonte de libertad. Él eligió Paraguay y nosotros estamos organizando un viaje para inversores calificados que además integrarán un club privado y exclusivo de networking que estará auspiciado por mí. El viaje es a fines de abril y hay cupos limitados, así que a quien le interese resguardar su patrimonio y su libertad en Paraguay, pueden averiguar en patreon.com/Nicolás Moraz a través de la adquisición de una videollamada conmigo. Los espero y hasta la próxima. Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos. Más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo, un periodismo veraz, independiente
libre y combativo. Si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales, sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa. ¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz. Sí, ahora Los Liberales tenemos tienda. Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de Los Liberales, y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clic de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras, por supuesto tratado desde nuestro enfoque. Y con $1.000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia. Y cuidado, desde $1.500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad.